Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y vámonos rápidamente con los temas que tenemos preparados para ustedes. En este caso se ha revelado que McDonald's, la empresa de comida rápida originaria de Estados Unidos, resultó que fue hackeada en Estados Unidos, en Corea del Sur y Taiwán. Fue víctima de un ataque por parte de cibercriminales. Lo que se comenta o lo que ha revelado la empresa es que ninguna información privada de clientes ha sido comprometida. Aunque esta noticia o este comunicado inicial por parte de McDonald's, pues como que nada más tiene tintes entre más o menos, puesto que recordemos que se mencionó Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán como objetivos del ataque cibernético, y ahí a diferentes niveles fueron expuestos diferentes tipos de información. Entonces, recapitulando prácticamente, pues recordemos que en los últimos años y un poquito más en el 2020, se empezó a filtrar bastante información respecto a ataques que han sufrido grandes empresas a través del mundo. Esta información que del ataque que sufrió McDonald's la ha revelado el Wall Street Journal, y revela que la cadena de hamburguesas habría sufrido una seria fuga de datos en Estados Unidos, en Corea del Sur y Taiwán, esto en China. Y prácticamente el ataque se descubrió porque investigadores especializados encontraron rastros del mismo, obviamente al estar revisando o realizar los periodos de los análisis de rutina, ¿no? Entonces nos comentan que la información de contacto comercial para empleados y franquiciados estadounidenses, junto con datos sobre otros restaurantes, así como la capacidad de asientos, son los datos que estarían comprometidos del lado de Estados Unidos, en este caso en la zona de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, pues no se habrían robado ningún tipo de información referente a clientes. Pero esta situación cambia ya en el caso de Corea del Sur y Taiwán, puesto que los hackers sí obtuvieron acceso, por ejemplo, a correos electrónicos y números de contacto telefónico, así como direcciones de entrega de pedidos individuales. Recordemos que con el confinamiento que estamos viviendo, pues se incrementó muchísimo la parte de los servicios de delivery o de entrega a domicilio, puesto que no se podía salir. Y pues esa información empezó a ser capturada, registrada dentro de los servidores de McDonald's, y al parecer los hackers sí tuvieron acceso a esta información. Encima de ello, la buena parte de la información de los empleados de McDonald's en Taiwán también habría sido robada. Esto quiere decir que, pues prácticamente adicional a los datos de los clientes, como mencionábamos en el caso de Corea del Sur, también los datos de empleados también habrían estado o estarían en peligro en las sucursales de Taiwán. En este caso, porque probablemente, bueno, no probablemente, sino que se confirma que se sustrajo el nombre y la información detallada de contacto de los trabajadores. Y esto sí es muy delicado, puesto que pone en riesgo la seguridad de los mismos. La franquicia, en este caso McDonald's, menciona que la cantidad de personas afectadas sería muy pequeña, pero aquí el detalle es que nunca revelaron la cifra exacta de los datos vulnerados, ¿no? Y en el lado positivo de toda esta situación, comentan que la información financiera y de pago de los clientes se habría mantenido a salvo. Prácticamente pues comentan que por este lado pues no se habrían o no se tendrían que preocupar los consumidores, y pues lo que sí ocasiona riesgos es la otra parte de la información que sí fue vulnerada por este ataque cibernético. Bien, vamos a pasar de aquí a otra situación un poquito más prácticamente del lado de vulnerar la información. Vamos a pasar a un tema algo delicado. Se reveló hace unos días prácticamente que unos usuarios o empleados de una compañía reparadora de equipos Apple sustrajo y publicó los imágenes, prácticamente imágenes de contenido explícito de una usuaria a sus redes sociales. ¿Qué sucedió aquí? Bueno,
La premisa principal es que Apple ha indemnizado a una mujer después de que los reparadores de su iPhone publicaran sus imágenes explícitas. Ya más o menos nos estamos dando una idea de qué estamos hablando. Cabe mencionar que estos hechos no fueron o no ocurrieron recientemente. Esto se registra a partir del 2016, cuando esta joven era una estudiante de 21 años y envió a Apple su teléfono para reparación. ¿Qué sucedió aquí? Que pues prácticamente la compañía, en este caso Apple, lo que hizo fue enviar este teléfono, su teléfono iPhone, a su contratista para que ellos lo repararan. Cabe mencionar que el contratista se llama Pegatron y es uno de los contratistas oficiales que tiene Apple para este tipo de servicios. Como comentamos, esta información se obtiene a través de documentos judiciales, y aquí lo que hicieron es que, o lo que sucedió es que dos de los reparadores de Pegatron que están instalados en Estados Unidos publicaron imágenes de la víctima en diferentes grados de explicidad y un video prácticamente desde la cuenta de Facebook de esta usuaria o de esta persona. Prácticamente daba a entender que obviamente al tener el acceso a su teléfono y publicar ese contenido, pues se daba a entender que ella había subido esa información, ¿no? Lo cual pues es algo completamente que viola prácticamente los códigos de ética de cualquier persona que se dedique a la reparación de cualquier dispositivo, ya sea laptop, iPad, tablet, teléfonos celulares, etcétera, etcétera, cualquier dispositivo, porque pues obviamente no deberían de tocar o entrar a tus redes sociales, ¿no? Entonces aquí lo que sucedió es que la chica, la joven, demandó a la compañía y Apple acordó indemnizar a esta joven por varios millones de dólares. Inicialmente los abogados de la víctima habrían reclamado 5 millones de dólares, pero el acuerdo no se ha hecho público. Al final, si bien sabemos que esa era la cantidad que estaban pidiendo, nunca se confirmó cuánto fue la cantidad final. Entonces el comunicado que dio Apple después es básicamente y textualmente dice: cuando nos enteramos de esta atroz violación de nuestras políticas en uno de nuestros proveedores en 2016, tomamos medidas inmediatas y desde entonces hemos continuado fortaleciendo nuestros protocolos de proveedores. Eso lo asegura Apple en un comunicado remitido a toda esta parte de los documentos judiciales. Cabe mencionar que al parecer, de hecho está confirmado que los reparadores responsables de la publicación fueron despedidos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primero, que no podemos confiar básicamente en nadie, puesto que si bien enviamos nuestros dispositivos a reparar, lo ideal sería que los ocultáramos o que simplemente nos aseguráramos de que nuestros datos, pues hacer una copia de seguridad. Obviamente que hay situaciones en las que no prevés que tu equipo o tu dispositivo, tu laptop, tu teléfono, en este caso tu iPhone, falle y pues simplemente no puedes guardarlo, ¿no? O respaldar o eliminar esos datos. Entonces básicamente ahí lo que habría que hacer pues es cuidar, monitorear nuestras redes sociales, puesto que los reparadores pues tienen acceso a nuestro dispositivo y a nuestras cuentas. Y también pues algo que podría ayudar tal vez de alguna manera es enviar nuestros equipos, pero con las sesiones cerradas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros iniciamos, por ejemplo, en Facebook una sesión en nuestro iPhone, en nuestra laptop, hay un apartado en Facebook donde es posible ver cuántos dispositivos tienen iniciada la sesión de nuestra cuenta. Entonces podemos cerrar la sesión, disminuiríamos la probabilidad de que puedan publicar a través de nuestras redes sociales. Como comento, hay situaciones en las que es posible tomar acciones antes de enviar a reparar nuestro equipo, pero hay situaciones en las que no, y obviamente pues no prevés este tipo de situaciones, ¿no? Entonces afortunadamente pues a esta joven la indemnizaron, y pues también esto deja una lección para Apple en ponerle más cuidado a sus proveedores y los servicios de reparación, puesto que al final terminan afectando a la compañía. Como bien sabemos, empezó o ya se ha iniciado en muchísimos países del mundo el proceso de vacunación
a través de las distintas farmacéuticas que han liberado diferentes grados de efectividad. Entonces, una situación algo curiosa que está ocurriendo actualmente, y esto en el otro lado del charco, básicamente es que nos estamos enterando que en Pakistán, en una región en específico, se bloqueará la tarjeta SIM a las personas que se nieguen a vacunarse. ¿Y porque esto es muy curioso de alguna manera? Porque los pakistaníes, la mayoría de ellos tiene acceso a internet mediante su tarjeta SIM, mediante su teléfono. La mayoría de ellos no tienen recursos para tener internet en casa, y su única forma de acceder a internet es mediante su tarjeta SIM. Entonces el gobierno ha ido tomando medidas, puesto que cierto porcentaje de la población de Pakistán, o de esta región de Pakistán, no cree en las vacunas. Entonces pues es necesario pues la población se vacune para hacerle frente a esta pandemia. Entonces todo esto surge, o también lleva un contraste algo fuerte, puesto que por ejemplo en Estados Unidos, cuando la gente desconfiaba de las vacunas, decidieron motivar de alguna manera con premios. En este caso en Estados Unidos hubo loterías con premios, se podían ganar camiones, becas universitarias, licencias para cazar y pescar, y algunas de ellas hasta se recurría a las aplicaciones de citas. Y entonces aquí lo curioso es que, si bien el incentivo en Estados Unidos era como positivo, puesto que te ganabas algo, en esta región de Pakistán, en este caso en la provincia de Punjab, esta región es la más poblada del país. Lo que han hecho es prácticamente de manera más estricta. Si los ciudadanos se niegan a vacunarse, prácticamente se les desactivará la tarjeta SIM. Esto es como comentamos, es una medida relativamente dura. Tal vez para nosotros pues es como, para muchos de nosotros es como decir, y pues si me dejas sin tarjeta SIM, pues igual me puedo comunicar porque tengo internet en casa, ¿no? Entonces aquí el detalle, como comentamos al inicio, es que la mayoría de los habitantes de esta región acceden a internet mediante sus teléfonos celulares, es decir, mediante la tarjeta SIM. Entonces básicamente si te bloquean el acceso al internet, pues es un golpe fuerte de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí nos comentan que el Departamento de Atención Sanitaria de Punjab, que quiere decir prácticamente pues su ministro de salud, o su ministerio de salubridad, estaba buscando que se aprobara esta medida, y estaba a la espera de que las autoridades nacionales pues aprobaran o dieran luz verde a esta medida. Así también se comenta que ya han estado trabajando con las autoridades de telecomunicaciones, es decir, pues el Ministerio de Telecomunicaciones, para poder implementar su plan, y que termine resultando de alguna manera pues exitoso, puesto que pues la gente tiene desconfianza en la vacunación. Entonces lo que ellos están haciendo es básicamente le darán a la ciudadanía una fecha límite para prácticamente como margen, para que ellos de forma voluntaria vayan a ponerse la vacuna, y una vez que se alcance ese límite empezarán a desactivarse la tarjeta SIM de los que son llamados rebeldes. Entonces pues prácticamente el motivo de todo esto es lograr que la vacunación sea masiva, que la mayoría o la mayor parte de la población esté vacunada, y el gobierno confía en que esta medida pues les permita acelerar el ritmo de vacunaciones, que su objetivo es vacunar a 67 millones de personas a finales de año. Aquí el detalle es que sí han sufrido cierta lentitud, puesto que entre febrero y 1 de junio de este 2021 pues únicamente han logrado vacunar a 4.2 millones. ¿Por qué esta desconfianza sobre la vacunación? Bien, será curioso, pero cabe mencionar que ni los médicos se fían del proceso de vacunación o de la convocatoria de vacunación. Y esto porque recordemos que las regiones de Pakistán, Afganistán, hace algunos años fueron puntos clave de Bin Laden, esta persona que es responsable de los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, o que, bueno, no vamos a hablar de
No vamos a explayarnos entre si es responsable o no, pero ¿cuál fue la estrategia o por qué se le menciona a él? Básicamente porque cuando Estados Unidos estaba buscando a esta persona, lo que sucedió es que implementaron una supuesta campaña de vacunación que solamente buscaba recopilar muestras de ADN. Entonces la sociedad se enteró de que esa campaña de vacunación fue falsa y pues disminuyó completamente la confianza para el tema de las vacunas. Entonces aquí es algo pues curioso como tal, porque por ejemplo el 30%, aproximadamente el 30% de los ciudadanos declararon que pues no están dispuestos a ponerse la vacuna. Y aquí también algo a destacar es que los profesionales sanitarios, en este caso los médicos, la desconfianza es que el 20% de ellos tiene dudas sobre el proceso de vacunación o sobre la vacuna misma. Entonces es algo curioso. Bien, por último, para cerrar este video, tenemos a Shadow Maps, que es el Google Maps, que básicamente fue diseñada para encontrar zonas donde haya exposición al sol. O básicamente una de sus premisas es que el equipo responsable de Shadow Map lo que dice es que ayudar a las personas a encontrar el sol. Pero el objetivo o la forma en la que se ha hecho más de fama es prácticamente todo lo contrario. El objetivo es encontrar sombra, o para lo que ha estado resaltando es prácticamente para encontrar sombras. ¿Por qué? Es por el funcionamiento de esta aplicación. Si nosotros, una vez que abrimos la pantalla de la aplicación, tenemos un panel a la derecha de la pantalla para hacer unas configuraciones. En este caso posicionamos el nombre de nuestra ciudad y ahí nos traslada la aplicación. Tenemos una barra deslizadora donde se coloca desde la medianoche hasta la medianoche, ahora sí que de 12 a 12 de la noche, pasando obviamente por los horarios de día. Y ahí, si nosotros posicionamos esto en un lugar, en una zona urbana, nosotros podemos deslizar esa barra de tal manera que podemos ver cómo se va proyectando la sombra. Entonces pues obviamente que cuando nosotros a determinada hora vemos las situaciones o los lugares de sombra, pues prácticamente es algo que nos ayudaría a ir tal vez, por ejemplo, a determinada hora vemos que un parque tiene mayor sombra, pues podemos ir a ese parque a estar un poquito más relajados, ¿no? Entonces el funcionamiento es muy sencillo. La verdad es que es una aplicación que te muestra buenos planos si la ciudad básicamente es muy famosa. Pero aquí el detalle es que muchos edificios no están en 3D y eso dificulta un poco esta parte de la proyección de sombras, ¿no? Entonces, como comento, los usuarios usan esta aplicación para encontrar sombra. Y lo curioso es que Shadow Map está pensada para justo lo contrario, a ayudar a encontrar a la gente, a encontrar el sol. Entonces, pues está curioso, la verdad está curioso esta aplicación. Yo ya tuve la oportunidad de probarlo y también tiene un modelo de suscripción donde si quieres hacer comprobaciones en fechas distintas a las actuales, por $99 al año puedes acceder a estas funciones y también ajustar la perspectiva de la cámara. No nos extrañaría que Google Maps y Apple Maps, que son las aplicaciones de mapas para Android y para iOS, terminen integrando esta función de Shadow Map en sus propias aplicaciones e incluso mejorándolas, porque recordemos que pues estas dos compañías tienen los recursos para poder perfeccionar aplicaciones de este tipo. Y pues sobre todo será interesante ver cómo si en caso llegara esta integración a Apple Maps o a Google Maps,
pues será interesante ver cómo lo muestran o cómo lo presentan ellos ya de forma nativa, ¿no? Entonces, pues bien, de momento ha sido todo. Si llegaste aquí te agradezco mucho y te mando un cordial saludo.